Reflejamos, Luis, ¿te parece lo que decía Nacho Torres hace minutos nada más aquí en la pantalla de La Nación Más? Mirá. Son dos análisis distintos. Franco cometió un furcio que después se desdijo cuando él aclaró, yo vi la nota, que esto era producto que no le habían votado la ley. Eso se llama extorsión, acá y en cualquier país del mundo. Ningún presidente, absolutamente ningún presidente, con este tipo de deudas. Porque quiero explicar, ¿hay una deuda del gobierno anterior con Nación? Sí, como hay una deuda de Nación con mi provincia también. Nosotros planteábamos un esquema de compensar deudas, incluso con obras nacionales que estamos haciendo nosotros para que nos compensen esa deuda. El gobierno decide tocar la coparticipación, que eso es ilegal. Martín, ¿qué opinas de esto? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No, me parece un poco imprudente esta maniobra. A Nacho Torres lo votaron para el cambio. Y escuchar que se va a aliar con el sindicalismo, que es lo que la gente no votó, para dejar sin petróleo el resto del país, me parece que no corresponde. La gente el 19 de noviembre votó el verdadero cambio. En ese cambio no estaban este tipo de maniobras. La gente votó ir al equilibrio fiscal, la gente votó ajustar para terminar de una vez con este problema que nos viene arrastrando hace muchos años, que es que toda la Argentina, nación y provincias, gastan más de lo que somos capaces de recaudar, y esto es lo que nos ha llevado a esta pobreza extrema que estamos viviendo, que ha crecido en los últimos 20 años sistemáticamente. Y ha venido un presidente que ha decidido terminar de una vez por todas con el desequilibrio que tenemos a la hora de administrar los recursos. Y dijo, a partir de acá no gastamos más, la gente votó equilibrio, votó inflación cero. Y bueno, esta es parte de una de las disputas más, de la que seguramente vamos a ver muchas durante todo este tiempo. La realidad es que la provincia no es ni Nacho Torres ni el gobernador anterior. Deben, se han comprometido a pagar de esta manera, tenían que descontarle ese dinero, se hizo como se hace normalmente. Y bueno, y ahí empiezan los tironeos y entran en juego otro tipo de cuestiones. Sí. Hablando de eso, le voy a pedir a Luis una reflexión sobre este tema. Luis, cuando dice Martín, es lo que pidió la gente. ¿Vos crees que el umbral de la gente, digo, viene ahora un paro de aerolíneas, vos lo comentabas más temprano, viene un paro de CETERA, viene este conflicto nuevo con gobernadores en esta noche tan caliente? No, bueno, obviamente yo como analista estoy muy preocupado, porque es cierto que hay una conflictividad que están planteando los sindicatos de una guerra de guerrilla todos los días, en la calle, en los comunicados. Ahora se cruza esta nueva discusión política, que es una discusión política de fondo. Y si los gobernadores fueran inteligentes, ya deberían tener un plan B, porque está claro que ni el presidente Milei, ni el ministro de Economía, bueno, el Parlamento en este contexto no sé si va a hacer algo, pero evidentemente alguna solución le va a encontrar. Se va a generar un problema grande. A ver, no solamente un problema político, un problema que si nosotros llevamos las advertencias o las amenazas verbales cada vez más cerca de los hechos, va a haber mucha zozobra. Hay una carrera velocísima del presidente y el ministro de Economía que están evidentemente generando una desaceleración de la inflación con sus políticas. Con motosierra y licuadora, no necesito decirlo, mucha motosierra, licuadora, entre otros sectores, a los jubilados, responsabilidad que no tiene este gobierno con el desastre que hicieron los jubilados, y esto en algún momento se va a tener que dirimir. No solamente el tiempo, pero en algún momento lo va a tener que dirimir. Y si hacia mitad de año no llega a una inflación de un dígito, el gobierno puede llegar a tener problemas. Si lo hace, desde el punto de vista político, va a tener una prevalecencia mucho mayor que la que tiene ahora. Luis, gran programa has tenido hoy. Nos queda un domingo, ya el siguiente estamos, ¿no? El domingo 3 de marzo arranca Comunidad de Negocios. ¿Sí? Comunidad de Negocios primero, y mesa y la cornisa y programa chiquitito, como diría. Todo. Felicitaciones por el programa, Luis. Muchísimas gracias. Bueno, muchísima información urgente en esta noche tan caliente en la pantalla de La Nación Más. Mirá.
contábamos, ahora tuiteó Luis Caputo, ministro de Economía. Dice, la deuda de la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial asciende a la suma de 119.000 millones de pesos. El gobierno de la provincia de Chubut no presentó ningún pedido de cancelación de deuda. Según los términos del préstamo, las cuotas se descuentan de forma automática de los recursos coparticipados. Repito, esto es un tuit de ahora del ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Dice, actualmente hay otras 10 provincias, ahí está, ahí se empieza a entender un poco la jugada provincial, que tienen deudas con el fondo fiduciario en iguales condiciones. Adjunto las condiciones del préstamo, donde queda explícito que Nación está simplemente cumpliendo las condiciones pactadas por el préstamo acordado. Y mirá lo que tiene también ahí abajo, donde están los distintos archivos, que también hay que decirlo, ¿no? Por ahí, en otro contexto político, se sentaba el gobernador con el presidente de la Nación, con el ministro de Economía, negociaban desde otro lugar. Aquí está establecido, y te vuelvo a repetir, información muy cercana al presidente de la Nación, de primeras fuentes. Una de las frases que se le escuchó hace minutos a Javier Milei, el presidente de la Nación, es que, bueno, es la historia de mi vida. Esa frase textual forma parte de algo que le ha dicho a un colaborador muy íntimo hace minutos nada más, cuando veía las reacciones que se están produciendo a nivel nacional. También hay que decirlo, Martín, esto genera un desafío, ¿no? A nivel gobernabilidad, genera para mucha gente que lo ha votado en las provincias cierta confusión o no. Digo, ¿es como dice el gobernador o el resto de los gobernadores que va contra los pueblos de las provincias? No. Ahí tenemos que entender que la Argentina llegó a un momento límite. O terminamos con esta historia para siempre, o vamos a seguir cometiendo los mismos errores que estos últimos 20 y pico de años. Y esto lo tienen que entender incluso los gobernadores. La situación que recibe Javier Milei, el presidente de la Argentina, una situación caótica, desesperante, pero con un compromiso de terminar con el problema este. Ahí, como lo explicaba el ministro Caputo, está bien pactada la deuda, está bien descripta. Mirá justo los temas que tocan. Deudas de las provincias, fondos fiduciarios, cuestiones que ya vimos en la ley. Y a mí me parece que se equivoca Nacho Torres cuando dice nosotros los chubutenses. No. Los chubutenses votaron a Javier Milei también. Y votaron esta transformación, esta inflación cero, este equilibrio fiscal. O sea que creo que está hablando en nombre de los que nos representa. Dice, nosotros votamos o yo voté. Primero él no votó, votaron los diputados. Y uno de los diputados de Juntos por el Cambio votó en contra. Digo, para poner las cosas como realmente fueron. Pero no hay riesgo de, hoy leíamos un comunicado que decía las Provincias Unidas del Sur, veíamos después todo el comunicado de Juntos por el Cambio, todos sus gobernadores, incluyendo a Jorge Macri de la Ciudad de Buenos Aires. ¿No hay un riesgo de una pelea muy profunda entre Poder Ejecutivo Nacional y Poderes Ejecutivos Provinciales? Estamos ante un cambio de era. Hay un cambio real de era que los gobernadores tienen que entender. Tendrían que tener un poco más de prudencia y entender que el Estado se comprometió, el gobierno, a no emitir un peso más para financiar el Tesoro. Ya lo explicaba el presidente, y contempla la emisión para financiar como un delito. ¿Sí? ¿Qué vamos a elegir? ¿Emitir para seguir financiando y seguirlo pagando con inflación y que siga creciendo la pobreza los próximos 20 años de nuevo? ¿O vamos a arreglarnos con lo que tenemos y vamos a ser más eficientes a la hora de administrar? Yo vengo de una provincia que está subadministrada. Yo conozco cómo se manejan las provincias. La Rioja es parte de una historia también que ha tenido innumerables recursos durante muchísimo tiempo. Los ha administrado mal. Ha sido la provincia que más recursos tuvo y la que más pobres tiene. Y cuando hablan, no, mis maestros, mi educación, son competencias de las provincias, no depende de Nación eso. Para eso está la coparticipación que se está repartiendo permanentemente por goteo y les llega a todas las provincias. Y eso que le están descontando es lo pactado con otras provincias también que se han comprometido de la misma manera a devolver el dinero como corresponde. Lo que están planteando es lo que pasaba antes, que venía un gobernador, se sentaban, charlaban, negociaban. No hay margen, no hay más margen para negociar.
Bueno, ahí hay Se un dato, terminó. hablaba usted de la inflación, es un delito, un dato de algo que viene y que le va a tocar en su Cámara. Anticipo que tenemos aquí en Mesa Chica el proyecto de realmente castigar penalmente a todos aquellos que tienen que ver con la emisión monetaria. Ese proyecto de ley que va a llegar al Congreso Nacional incluye también, entre los potenciales sancionados con delito de prisión, al presidente de la Nación. Es un proyecto que surge del Ejecutivo, al ministro de Economía, que incluye a los funcionarios que tienen que ver con toda la cartera económica. Digo, esa iniciativa está al caer. Hablando de lo que está al caer, confirmó el presidente que va a ir al Congreso, que va a abrir finalmente las sesiones. En este contexto, ¿no? Declaró que son un nido de ratas, ahora está peleado con los gobernadores, o los gobernadores están peleados con él. ¿Qué se espera para su recepción en la Cámara? No, seguramente vendrá, como han venido todos los presidentes, va a plantear un discurso en la apertura del periodo de sesiones ordinarias. Obviamente, Javier Milei tiene su estilo. Ya lo he dicho en alguna otra oportunidad, lo decía el conde de Buffon, el estilo es el hombre. Javier Milei tiene su estilo, se ha construido así, tiene la capacidad de, en muy poquito tiempo, en 2 años y medio, le ha ganado con las redes sociales al peronismo que tiene 80 años y al radicalismo que tiene más de 100 años y ha logrado tener un consenso explicando el problema de la Argentina y cómo solucionarlo. Ya lo explicó en campaña, la gente lo entendió, está planteando hoy, desde el gobierno, está tomando las medidas que dijo que iba a tomar. Digo, no nos olvidemos de eso. Es normal que haya este tironeo, van a pasar este y algunos otros más seguramente, pero la economía se tiene que acomodar. Los gobernadores tienen que entender que si llegamos a inflación cero, vamos acomodando en el camino la parte regulatoria, vamos desregulando la economía y acompañamos un poco más el libre mercado, con todo el apoyo internacional que estamos recibiendo todos los días de todos los gobiernos de los países libres del mundo, los gobernadores van a tener muchísimo más en concepto de coparticipación. Tienen que aguantar y entender que tenemos que trabajar solo con lo que tenemos y no podemos estafar a la gente, darnos vuelta y pedirle al Banco Central que emita dinero sin respaldo, que es lo que se vino haciendo todo este tiempo. En algún momento hay que decirles, basta muchachos, esperemos, recuperemos, no, hemos tirado la casa por la ventana muchísimo tiempo, se acabó esa historia. Equilibremos las cuentas públicas de la nación, de las provincias, acomodemos la historia esta y después vamos a crecer de nuevo. La Argentina hace 13 años que no crece, producto de este tipo de cuestiones que no se terminaron nunca. Hoy tenemos muchísima información para compartir con ustedes. En instante está Damián Dipache, que nos va a explicar la lógica de esta pelea desde en materia de los números. Está Facundo Nehamkis para anticipar y analizar qué es lo que puede venir en materia de una batalla que no tiene precedentes. Digo, hay que remontarse a la historia argentina, pero muy atrás para ver una situación como la que estamos viviendo hoy. También está Ceci Devana con lo que se vive en este momento en la Casa Rosada, lo que está pasando de cara al viaje del presidente. Y vamos a tener a Francisco Salles. Francisco Salles fue uno de los arquitectos de la dolarización de Ecuador. Algo que no se terminó, digo, cuando uno ve la fase, decía recién Martín Menem, de lo que está escrito por parte de Javier Milei, primero era estabilizar lo financiero, después era equilibrar las reservas, después es lo que viene y que se va a anunciar en los próximos días, esta competencia de monedas, y la fase que sigue y que está escrita tiene que ver con la dolarización. Pero antes de esto les quiero mostrar unos minutos nada más de Karina Milei. Karina Milei, que no habla, la hemos visto con usted mirando un partido de tenis en un momento de recreo entre tanta coyuntura, pero para entender la lógica del presidente, que les repito, la frase que utilizó hace minutos fue, es la historia de mi vida. Y la historia de mi vida está relatada por ella en un documental, en un minuto, pero que tiene que ver con esto que estamos viviendo hoy, que es la historia del arquero. La historia del arquero relatado por Karina Milei y después vamos a los frentes que está abriendo y los frentes que le están abriendo. Mirá. Me acuerdo de una final, estaba todo el público en contra por una cuestión de que ellos eran locales. Bueno, teníamos toda de perder. Y de repente, claro, vos imagínate, había un montón de gente de nuestra que obviamente lo alentaba todo porque estaba jugando muy bien, pero claro, toda la hinchada contraria, encima con el apellido en la espalda, el Milei puteaban, pero ¿qué pasó? Javi fue uno de sus mejores partidos, salimos campeón, y lo que ha jugado Javi
ese partido era increíble. Tuvimos que salir escoltados porque lo querían matar. Y era con toda la hinchada en contra, y cuanto más lo puteaban, más fuerza agarraba. ¿Por qué les traigo esto? Porque cuando veamos estas declaraciones recién del gobernador, que el gobernador es un aliado, la nobleza obliga, digo, lo que estamos viviendo hoy es raro, porque mirá las firmas del comunicado de Juntos por el Cambio. Mirá quiénes firman ese comunicado de Juntos por el Cambio en relación a esto. Digo, todos se solidarizan con Nacho Torres, que es un gobernador nuevo, forma parte de la nueva política, es un hombre al que se ha votado por eso. Está Jorge Macri, está Esdero, que también ha hecho una revolución en la elección de Chaco, está Gustavo Valdés, está Rogelio Frigerio también, que se ha mostrado con muy buena relación con el presidente de la Nación, está Carlos Sadir, está Alfredo Cornejo, que también tiene afinidad, está Marcelo Orrego, está Claudio Poggi, que forma parte también de alguien que ha corrido de un feudo de San Luis, está Maximiliano Puyaro. Digo, cuando usted ve estas firmas, que son parte de la nueva política, gran parte de ellos, ¿por qué cree que se está formando esta pelea tan profunda? A ver, hay un tema de restricciones. Cuando llegó el presidente al poder dijo con qué contaba la Argentina. No podemos ir más allá de eso. Es como que te vengan a pedir algo que no tenés. O sea, la frase "no hay plata", ¿es eso lo que pasa? Y al final del camino es eso, es el eterno tironeo por los recursos, pero esta vez con un presidente que dice no, hasta acá. Más de esto no, porque ahí no están defendiendo a 46 millones de argentinos, se equivocan, pusieron 50 y somos menos de 50. Están defendiendo, o sea, yo no quiero entrar en esta discusión, no están defendiendo a los argentinos, porque eso implica inflación, eso implica más pobreza, eso implica seguir con los mismos valores de toda esta historia oscura que tiene la Argentina. Seguir dándoles recursos que no tiene Nación a las provincias, por el concepto que sea, vamos a ir un poco más allá. Implica seguir haciendo lo que se hizo todo este tiempo, implica seguir a lo Alberto Fernández, implica seguir a lo que pasó estos últimos 20 años. Pero ellos son parte de la nueva política también. Digo, ¿qué pasa? Le entiendo cuando usted habla, por ejemplo, de Cetera. A ver, son nuevas caras, pero la Argentina no puede gastar más. Yo los entiendo, todos quieren gobernar, todos tienen sus necesidades, pero tienen que saber de una vez por todas que para salir adelante y ser un país normal, como son todos los países de Latinoamérica que han crecido estos últimos años, salvo nosotros, que no tienen inflación todos ellos, salvo nosotros, que tenemos que hacer algo distinto. Y vienen con las costumbres de la vieja política de venir y de alguna manera tironear, apretar a Nación para que libere fondos y ellos gastarlos de una manera tal vez poco eficiente, pero tenemos que entender de una vez por todas que esto lo tenemos que terminar de raíz, porque si ahora, en este momento, habría que darle dinero a alguna provincia, sería en contra de 46 millones de argentinos, que más de la mitad, casi el 60%, votó una transformación, votó un cambio. Yo separaría las elecciones nacionales de las provinciales. No lo veo a Nacho Torres, la verdad, sinceramente, lo conozco, aliándose con el sindicalismo, que la gente también, hay un sector del sindicalismo que la gente rechaza, cerrándole la válvula para dejar sin petróleo a 46 millones de argentinos. No lo veo haciendo eso. Yo creo que es parte de una negociación que está tratando de llevar adelante, que obviamente duele, cuesta, pero tenemos que manejarnos. No podemos gastar más de lo que nos da la billetera. En algún momento tenemos que terminar. Es duro, sí, cuesta, sí, pero va a llegar un momento que se van a equilibrar los números, repito lo mismo, y vamos a salir adelante. Pero para eso necesitamos que los gobernadores entiendan lo que votó la gente. La gente votó un presidente para que equilibre las cuentas públicas de una vez por todas. El gran problema de la Argentina es el déficit fiscal. 110 de los últimos 120 años hemos convivido con este problema y un presidente ganó diciendo que lo iba a terminar. ¿Cómo creen que lo va a terminar? ¿Gastando de más? Hablaba usted de Nacho Torres. Esto decía Nacho Torres hace minutos en La Nación Más. Es una decisión tomada y no es algo que le pueda sorprender al gobierno, porque es algo que se lo manifestamos ya al gobierno, se lo manifestamos a las operadoras, se lo dije al presidente de YPF la semana pasada, hablé con las principales operadoras también de la cuenca, de nuestra cuenca, y no es cierto que la incertidumbre para el empresariado la genera esta situación de tensión. La incertidumbre para el empresariado, y te puedo asegurar que hablé con los más importantes del sector petrolero, la genera un gobierno que dinamita cualquier puente de diálogo.
dinamita cualquier fuente de diálogo. ¿Cómo se vuelve al diálogo? ¿Qué es diálogo? Hablemos de qué es diálogo. ¿Más plata? No, no hay más plata. No es un tema de diálogo. Diálogo implica sentarse a negociar cuando no hay más recursos. Negociar en los términos que están hablando algunos gobernadores implica pedirle al Banco Central que emita dinero para financiar el Tesoro. El presidente tiene un compromiso irrestricto con el equilibrio fiscal. Entonces, sentarse a dialogar, el diálogo está, pero no vamos, o sea, el gobierno tomó una decisión respecto del tema. Tenemos que pasar estos obstáculos que van a durar un tiempo y después vamos a salir adelante. Pero una vez tenemos que hacerlo. No podemos seguirle dando anestesia al paciente que es la Argentina. Tenemos 30 quebraduras, el cuerpo está todo quebrado y le inyectamos morfina y anestesia. Basta. Tenemos que ponerle yeso, recuperar el hueso, que selle bien y después que el enfermo, que es nuestro país, vuelva a caminar, que se levante y que ande de una vez por todas, antes de taparle el dolor con la mentira que ha sido la inflación durante todo este tiempo. En la misma línea con lo que está diciendo Martín Menem, en el Ministerio de Economía, esto es información allí del quinto piso del Ministerio de Economía, lo que han dicho hace minutos nada más allá del tuit público que ha hecho el ministro Luis Toto Caputo, es que no va a haber más transferencias discrecionales, que en eso están con la decisión tomada, que hay que tener en cuenta que el ajuste, lo dicen esto en el Ministerio de Economía, a nivel nacional equivale a 5 puntos y a nivel provincial, según fuentes de economía, equivale a medio punto, que también hay que entender que el presupuesto es más chico no solo a nivel nacional, repito, fuentes del Ministerio de Economía, sino también en las provincias y que hay que entender, dicen, la situación. ¿Y qué pasa si las provincias no lo entienden o no lo quieren entender o no coinciden y hay que aprobar proyectos de ley y hay que consensuar en el Congreso? ¿Qué pasa? A ver, si no podemos llegar a los consensos con las leyes que tenemos, digamos, previstas, trabajar a partir del 1 de marzo en el periodo de sesiones ordinarias, bueno, el gobierno tendrá las herramientas, las tiene para gobernar sin un apoyo parlamentario, tiene herramientas, tiene los recursos. De hecho, hasta ahora se van a cumplir 3 meses el 10 de marzo y no hemos obtenido ninguna ley en el Parlamento. Seguiremos adelante de cualquier manera. No negociamos el equilibrio fiscal. Eso no se negocia. Ayer fue lo de afuera y nadie, hoy es esta batalla con los gobernadores. Hoy también, parece una vida en la Argentina, en el Senado a nivel nacional, hubo una pelea que también tuvo como protagonista a la Cámpora cuando retrucó, que tiene este origen, que es el busto del vicepresidente, y me interesa su opinión al respecto, pero veamos qué es lo que decía el cruce con Comansanz y Victoria Villarruel. Mirá. Presidenta, ¿qué pasó con el busto de Néstor Kirchner? ¿Hicieron desaparecer de acá del recinto o qué? ¿Dónde está el busto de Néstor Kirchner? ¿Cómo van a hacer esa? Mire, yo le digo una cosita. Está en el archivo. ¿Cómo? Está en el archivo el busto. Les avisamos precedentemente que se iba a sacar. ¿A quién le avisaron? ¿Por qué sacaron el busto? Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios, simplemente por esa razón. Hacemos desaparecer Unzué y con eso hacemos desaparecer la figura de Perón. Hacemos desaparecer, senador, por favor, hacemos ya se les avisó. la imagen de Evita y así la hacemos desaparecer de la historia argentina. No se olvide de Isabel Martínez de Perón, a la que ustedes no quisieron poner. Su actuación. Y otra cosa, Presidenta, usted está para conducir el debate. Por eso mismo, senador, se le acabó el tiempo. Senador, se le acabó el tiempo y no planteó una cuestión de privilegio. No puede responder. Cuánta información que está llegando en este momento en tiempo real. Te voy a compartir una foto que tiene que ver con el clima, porque tal vez puedes decir, bueno, ¿y cómo está el gobierno a nivel nacional con todos estos conflictos abiertos? Hay un paro anunciado por parte de uno de los gremios de aerolíneas argentinas, está la declaración de Cetera. Recordemos que Cetera le hizo al gobierno de Alberto Fernández un paro, al gobierno de Mauricio Macri cerca de 20 paros. Al gobierno de Javier Milei ya anunció el primer paro. ¿Con cuántos días de gobierno? 10, hoy es 20, 22, 23. Sí, 23. Y 73 días. 73 días de gobierno y ya hay también una amenaza de paro. Volvamos a lo del busto, que es otro conflicto del día. No, no es conflicto, es una decisión en la Cámara de Senadores. Me parece perfecto. O están todos o no está ninguno. Pero lo que ha respondido la Cámpora, ¿no es un agravio para la vicepresidenta? No,
pequeñas cuestiones. Pasan muchas cosas todos los días, por ahí se enteran ustedes de algunas. Te cuento, si querés, lo que está pasando en diputados. Todos los días hay situaciones parecidas. ¿Qué está pasando en diputados? Y estamos con un conflicto con cómo hemos encontrado en la casa todos los gastos superfluos que había en la Cámara de Diputados. Tenemos un canal de televisión funcionando que tenía un contrato de alquiler de cámaras de $70.000 por mes. Hay una empresa que se llevó $3 millones en los últimos 2 años de un contrato de alquiler de equipos. Y aparte el Senado tiene otro canal de televisión. Digo, y después decís, ¿dónde está la plata que le falta al Estado para ir al equilibrio? Está en todos los sectores, en todos los poderes, en todas las provincias. En un momento tenemos que ponerle una cuota de racionalidad a lo que tenemos. Yo te estoy seguro que ninguno de todos los políticos que vemos en televisión, ninguno, ni Nacho Torres, ni todos los gobernadores, en su casa tienen deudas. ¿Por qué administran tan mal el dinero que es ajeno y tan bien el dinero que es propio? Alguien en algún momento tiene que cortarla con esto. Sí, por el sentido que tienen de la propiedad. No, la política es así, si esto siempre fue así, siempre... En algún momento hay que terminar. Tenemos que aprovechar, toda la política argentina tiene que aprovechar, todos los partidos políticos tienen que aprovechar. Que aparece una persona como Javier Milei que viene a resetear el sistema y viene a poner las cuentas en orden de toda la Argentina de una vez por todas, que es el problema que arrastramos hace más de 80 años. Esto es muy importante lo que viene a resetear el sistema político para que de una vez por todas terminemos con esta historia de gastar dinero ajeno y joderle la vida a los contribuyentes como se hizo durante muchísimo tiempo. En algún momento alguien tiene que decir basta. En eso está empeñado este gobierno y vamos a hacer lo imposible para respetar las metas fiscales que tenemos, para que los 46 millones de argentinos vivan como viven todos los países avanzados y libres del mundo, sin inflación, con moneda estable, con previsibilidad, con inversiones, con poder adquisitivo alto. Fíjate cuánto era el poder adquisitivo hace 20 años, cuánto es ahora, producto de gastar la que no es nuestra, porque esto hemos hecho, en un momento se tiene que terminar. Mirá la foto del día, mirá esta foto que te quiero mostrar. Esto es de hoy. Ese lugar, para los que no conocen, es una de las salas de reuniones principales del Ministerio de Economía. Y ahí la tenés a Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, y al ministro Luis Toto Caputo. Digo, para entender un poco también, hay muchas lógicas que han cambiado de cómo se maneja el poder por estos días. Hoy se celebró en Puertas Adentro lo que fue la visita de una de las personas más fuertes de Estados Unidos y termina el día con estas idas y vueltas, de los cuales tengo mucha, pero mucha más información para contarte. La última, se viene la apertura por un lado y se vienen proyectos de ley. Vuelve la ley ómnibus con su versión de combis. ¿Qué viabilidad hay de que salgan? Yo creo que lo que pasó hasta ahora en la Cámara de Diputados ha sido ejemplificador para todos. Creo que tenemos coincidencias con la mayoría de los diputados en una muy importante parte de lo que era el proyecto inicial. Yo creo que podemos volver a trabajar entendiendo que esa ley la necesitamos todos los argentinos, en sus diferentes capítulos, con sus diferentes características, en los diferentes sectores de la economía, pero tenemos que ir hacia una desregulación para que de una vez por todas vuelva la inversión, que el que tiene un manguito lo quiera invertir y gastar acá, que las pymes se sientan de alguna manera reconocidas, que haya un régimen para grandes inversiones, que tengamos digamos, un marco más razonable para que la Argentina vuelva a ser un país digno para vivir. Pero en algún momento, como te decía antes, teníamos que decir basta y a partir de ahora en el Congreso vamos a tener que trabajar en construir mayorías para llevar adelante los proyectos de ley que votaron los argentinos el 19 de noviembre. Martín Menem, muchas gracias por haber venido. No, por favor, gracias por la Información urgente en esta noche caliente de La Nación Más. Mirá.